Muy buenos días al Grupo Instrucción Teológica, a mi amigo hermano Harold Aliaga desde Perú, Lima. Todos mis respetos y admiración también. Y siempre sus preguntas traen la oportunidad de poder profundizar algunos aspectos que en ocasiones son descuidadas. Y por ejemplo, la pregunta que vamos a estar respondiendo en este audio que haces, Harold, dice: ¿en qué parte del Antiguo Testamento habla de dos venidas de Cristo? Sí, voy a mencionar alguna cita, pero quiero que comprendamos esto, que toda la iluminación que recibieron los primeros cristianos fue progresiva. Eso lo hemos explicado cuando hablamos de las dispensaciones, y que el concepto de los judíos del tiempo de Cristo también no era de una venida dual, o no existía una primera y segunda venida en su concepto, porque esto también fue progresivo. Muchas de las doctrinas fueron progresivas en ese sentido. Incluso el misterio del reino de los cielos fue algo que se introdujo hasta el momento del rechazo, como vimos. Pero el judío del tiempo de Cristo creía que existía un solo día de resurrección general, con una única venida del Mesías, no dos. Tenía un concepto muy sencillo de sistematización de los tiempos del fin del siglo. Así se le llamaba el siglo presente y el siglo venidero, no hay más. El siglo presente hasta antes de que venga el Mesías, y a partir de la venida del Mesías el siglo venidero, no hay más para ellos. Y este concepto pues prácticamente es totalmente diferente al concepto del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que distingue el judaísmo del cristianismo, es la revelación de la venida dual. En tanto, en el otro, el judaísmo es solamente una venida de Cristo. Para los creyentes del Antiguo Testamento, la única venida del Mesías, entonces lo que hacía es que dividía el tiempo entre esta edad y la edad venidera. Para los primeros cristianos, la primera venida lo que hizo, sin embargo, es que inauguró los últimos días, y su segunda venida lo que iba a hacer es introducir el reino venidero. Noten bien la diferencia. Hay entonces aquí tres etapas diferentes, no dos, en el caso de los cristianos, porque lo que hizo la primera venida para los cristianos es que eh, inauguró lo que se llama los últimos días, y lo que hizo lo que hará la segunda venida es que va a introducirnos al reino venidero. Así lo concibe el cristianismo. Entonces, con la venida del Mesías solo se inauguraron los últimos días, pero no se consumaron. Por esa razón le denominamos escatología inaugurada, que esto significa que vino como siervo, es decir, sí es el Christos, pero en el aspecto de siervo. Y viene posteriormente con su segunda venida la escatología consumada, que vendrá como rey. Por tanto, tenemos aquí dos programas aislados, no actos aislados distintos, sino programas. Es interesante entender el concepto de programa, porque programas no se trata solamente de un acto, sino de una serie de eventos que se dan durante ese periodo. Por eso es importante entender el concepto de primera y segunda venida, que son programas, no actos. Al tomar en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que la primera venida iba a abarcar un periodo en el que vino como siervo, pero la segunda venida es otro programa. En segunda venida abarcaría otro periodo en el que viene como rey. Eso es importante. Ahora, hay un pasaje interesante al respecto, que a lo mejor se pasaba por alto dentro del judaísmo, pero interesante porque es Zacarías 14, 4 al 5. En ese pasaje habla de la venida del Señor, pero esta venida no podría suceder si no existía previa a otra. Por ejemplo, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Interesante, porque acuérdense que el Mesías también era llamado Jehová.
el Mesías. Interesante ese concepto. Cuando se presentan pasajes del siervo, el Mesías, como un siervo sufriente, de ahí a que algunos judíos pensaban que habían dos Mesías, uno que iba a venir como siervo sufriente y otro que iba a venir como rey. Pero la diferencia entre ambos tenía que ver en la forma de aparición, porque uno iba a aparecer de una manera humilde y el otro iba a aparecer del cielo directamente en gloria, con poder y gloria. Y sin embargo, aquí hay un punto clave, porque dice vendrá. El hecho de que vendrá es que se ha ido. Es interesante eso, pero a veces no se le ha dado ese énfasis. Vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí hay un plural de todos, pero que involucra a todos. O sea, no solamente los ángeles, porque el pasaje hubiera dicho, y vendrá con los ángeles, pero el pasaje dice, y con él todos los santos. Entonces los santos no pueden venir con él si antes no ha venido por ellos. Entonces sí, es interesante ese concepto, ¿no? De la segunda venida que aquí se está mencionando, porque aquí, aunque los judíos no entendían que se trataba de la segunda venida, pues para ellos no existía segunda venida, pero aquí hay inclusive mención implícita de un arrebatamiento previo, porque ¿cómo puede venir con todos los santos si primeramente no viene a buscar a esos santos? Entonces Zacarías 14:5 es un buen pasaje para analizar del concepto de las dos venidas de Cristo. Aunque no es el único pasaje, porque el pasaje de la segunda venida de Cristo, primera y segunda, se nota a la luz de varios otros textos del Antiguo Testamento. Entonces hay que entender que el concepto de la venida como siervo y la venida como rey son dos diferentes programas, y eso es la primera y la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga, amigo Harold. Saludos, Harold. Te voy a hacer un comentario sobre la segunda, aunque tú enumeraste primera allá, pero te lo voy a hacer como una segunda pregunta, que se podría decir que la palabra griega Christos es exclusiva para el hijo de David, incluyendo así todas las otras posibles aplicaciones, como cuando se consagraba a alguien que era un ungido, y ahí das una lista de ejemplos, ¿verdad? Desde luego que el término ungido, que es un término que se usa para muchas personas, individuos, con todo, al final se usa también para el Mesías. Eso es algo que entendemos. Incluso hay algunos que prácticamente no comprenden la profecía de las 1280 tardes. Se habla del Mesías como un sacerdote que tuvo un cumplimiento histórico, pero que algunos, por ejemplo, en el caso de los adventistas, piensan que se trata del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese término rápidamente, aunque es el área de la cristología, pero es importante, ¿verdad? El griego Christos, ungido, que es el mismo hebreo Mesías, que se ha traducido Mesías y Cristo. Incluso se usa hasta para los falsos, habrá falsos Cristos o falsos Mesías, o ungidos, falsos ungidos. El Mesías es el centro mismo de la comprensión del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Incluso se ha convertido hasta en su nombre para designarlo. Por eso de ahí que hablaba y referías tú al Cristo, aunque no es la única persona a la que se le adjudica, pero sí en su uso tiene un significado mesiánico. Su significado es básico, se refería a la unión de reyes, profetas, a esa unción de reyes, profetas y sacerdotes, como lo has mencionado. Posiblemente su significado se concretó a un descendiente de David, del que se esperaba que reinara sobre los judíos y les daría la victoria sobre los gentiles, que eran sus opresores en el tiempo durante el periodo llamado el tiempo de los gentiles. Pero Jesús no fue el único que afirmó ser el Mesías. Dentro del judaísmo encontramos algunas personas, por ejemplo en Hechos 5:30 y 5:37 se habla de un tal Judas Galileo. Judas era un hombre de gran honor en esos tiempos. De ahí, ¿por qué? Por la ascendencia o el antepasado Judas Macabeo, que fue un heroico libertador, así que muchos querían llamarse Judas, no como ahora, ¿verdad? De alguna manera, entonces, tenía un significado interesante. Bueno, de allá que se le consideró a esta persona
que se adjudicaba el título de Mesías. También se habla de otro Mesías, un egipcio, en Hechos 21, 37 al 38. Incluso, aunque parezca extraño, Jesús no estaba muy ansioso de que se le aplicara el término Mesías, eso lo dice Marcos 16, 20, debido a que el contexto dado quería evitar toda connotación de un liderazgo político y militar únicamente, que no formara parte de un programa respecto al reino en su primera venida. Es decir, que necesitaban ellos entender bien el concepto, así que él trataba de evitar ese término. No temía a la cruz, y de hecho en su enfrentamiento con los demonios, en Lucas 4:41, así lo hace ver, no les deja hablar porque sabían que era el Cristo y no quería que el pueblo le escuchara hablar, porque sabían que de alguna manera iba a representar una mala comprensión del aspecto político nada más, que el pueblo solo quería arrastrar a un tipo a que les dé el reinado mesiánico, pero evitar la cruz de esa manera. Incluso en su juicio ante el sumo sacerdote, él respondió: yo soy. Reconoce él: eres tú el Cristo. Dijo: yo soy. Se vio obligado bajo juramento a confesar que era el Mesías, por tanto ya no pudo callar en esa ocasión. Es la única vez que se identifica como el Mesías, aunque otros ya le habían llamado así. Él se llama en los evangelios el Hijo del Hombre, porque acuérdense que está hablando de la primera etapa. Pero si lo hizo con la mujer samaritana, cuando le preguntó en Juan 4, 25, 26, porque estaba en Samaria y no estaba en Galilea, ni en Jerusalén, y el contexto de alguna manera era diferente en la percepción de lo que era el Cristo. La expectación clave entonces de los días de Jerusalén era que el Mesías sería un gobernante político y descendiente del rey David, y eso es precisamente un concepto que va a abarcar hasta la segunda venida en realidad, aunque ya es el Cristo ahora para nosotros que entendemos el concepto. El Mesías de Aarón, un Mesías sacerdote, y habían ellos pensado que había otro Mesías que era de David. Habían dos líneas de Mesías, pero fíjense qué interesante, porque en las comunidades del Qumran hablaban, como dije anteriormente en el audio anterior, dos Mesías. Ellos hablaban de un Mesías arónico, sacerdote, y un Mesías davídico, que era rey, esas dos figuras. Pero eso era una rama del judaísmo. En el cristianismo eso se resolvía muy diferente entre la primera y la segunda venida. Así que prácticamente había una diferencia, una distinción entre el Mesías siervo y el Mesías reinante. Entonces, este es el único título que Jesús no dejó al morir y que va a seguir teniendo en su regreso. Va a seguir siendo hijo de David, o el Mesías, porque va a venir a reinar. Entonces, aunque ese mesianismo iba a tener dos características: Mesías siervo y Mesías reinante. Entonces eso es importante que lo sepamos, porque pues es poder entender el concepto también de las dos venidas de Cristo. Que Dios te bendiga, Harold. Saludos, hermano Harold. Voy a dar respuesta a tu tercer pregunta, en el sentido de que dice allá esta pregunta: si el Cristo ya ha venido, ¿por qué no se ha dado un tiempo de paz mundial, conocimiento de Dios, construcción del tercer templo, la reunión de los exiliados y las naciones que ayudarán a Israel materialmente, y toda arma para la guerra que iba a ser destruida con la venida del Mesías? Porque así es que lo enseñan un grupo de profecías del Antiguo Testamento, desde luego. Bueno, vamos a partir de esta base, de que todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían al Mesías como siervo, al Mesías sufriente, ya que tenían que ver con la etapa del primer cumplimiento, desde luego que fueron cumplidas plenamente en Cristo. Los escritores de los evangelios incluso citan constantemente la frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Jesús, hablándoles a los judíos, les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa: Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí también, porque de mí escribió Moisés, porque si no creyereis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Juan 5:45 al 47. El único ser que tuvo identificado en su lugar de nacimiento, según Miqueas, escribió 500 años antes de su nacimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Él profetizó, por ejemplo, estamos hablando de algunas profecías que se cumplieron en su primer advenimiento. Desde luego, que aparece eso en Miqueas 5:2, acuérdense de Belén Éfrata, que fue cumplido. También se cumplió totalmente en Cristo cuando nació en Belén de Judea, y todos los acontecimientos que giran alrededor de ello también se cumplieron según el escudriño de Mateo capítulo 2 versículos 1 al 6. Incluso el mismo Isaías, 800 años, te leo que había predicho que nacería de una virgen, Isaías 7:14, y fue la única persona en todo el universo que nació de una virgen sin voluntad de hombre, sino de Dios. Incluso Daniel es importante este tema, porque Daniel, cuando habla de las 70 semanas, presenta en el capítulo 9, el versículo 26, la aparición de ese Mesías príncipe, precisamente al concluir la semana 69, inmediatamente. Entonces, al concluir la semana 69, viene el Mesías príncipe y aparece precisamente el último día de la semana 69, en esa culminación. Ahora, interesante, porque si Cristo no cumplió, si Jesús no cumplió esa profecía, escuchen esto, nadie puede cumplirlo ya. ¿Por qué razón? Porque cronológicamente ya se cumplieron, y entonces quiere decir que ya apareció el Mesías príncipe y pasaron bolas, o sea, pasaron desapercibidos. Entonces, ¿por qué nadie más puede cumplir a menos que se reacomode la interpretación de las 70 semanas? Y entonces, pues ya cualquiera puede ser el Mesías, ¿no? Pero si es cronológica las 70 semanas, en la semana 69, el último día de la semana 69, aparecería el Mesías como príncipe, y eso fue en la entrada triunfal, donde aparece como príncipe. De hecho, sí, desde luego que hay muchas otras profecías pendientes. Eso no resta importancia a todas las profecías que se han cumplido. O sea, podemos pasar aquí hablando muchísimo sobre el tema de las profecías que faltan por cumplirse, pero también podemos hablar muchísimo del tema de las profecías que se han cumplido, porque Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Eso es importante, que el Señor Jesucristo lo habló como un testimonio. Dice, así que predicó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26, este mensaje, que no podía venir a reinar si primero no venía a padecer. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, los caminantes de Emaús, les recorrió todas las escrituras donde decía que era necesario que el Cristo padeciese, porque ese era el conflicto que ellos también tenían. O sea, que el conflicto que se tiene ahora en el judaísmo es válido, porque los primeros judíos también, los primeros discípulos lo tenían. Dijeron, ¿dónde está la promesa de su reinado? Pero entonces el Señor dice en Lucas 24, que les empezó a hablar a esos dos caminantes de Emaús, que era necesario que el Cristo padeciese. Y lo mismo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26, y que todo eso se coteja con Isaías 52, 13 al 15 y 53, 1 al 12, incluso Deuteronomio 18, 18. Entonces, sí, los judíos siempre creyeron que cuando el Mesías viniera, instituiría el reino de paz sobre la tierra. Y hasta los discípulos mismos creían eso, ¿verdad? Sin embargo, también aquí estaba la otra fase, que la primera fase, lo primero era el arrepentimiento del pueblo, pero que tenía que ver con la redención, la obra de redención. Entonces, por eso es que les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, muchas profecías cumplidas. Podemos hablar de las profecías cumplidas del primer advenimiento, cosa que ningún ser humano puede cumplir.
todo lo que podríamos hablar en una lista grande de profecías que el Señor Jesucristo cumplió. Entonces sí era necesario esa primera aparición como siervo para que pueda cumplir, por ejemplo, profecías que tienen que ver con su aparición como siervo, es decir, que el Mesías sería rechazado por su propio pueblo, que sería traicionado. Estoy mencionando Isaías 53:3, que sería traicionado por uno de sus seguidores más cercanos, el Salmo 41:9, que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, que sería callado frente a sus acusadores, Isaías 53:7, que sería bofeteado y escupido, Isaías 50:6, que sería escarnecido e injuriado, Salmo 22:6-8, que sufriría con pecadores y oraría por sus enemigos, Isaías 53:12, que sería traspasado en sus manos y sus pies, el Salmo 22:16, que se le daría hiel y vinagre, el Salmo 69:21, que sería traspasado en su costado, Zacarías 12:10, que se echaría en suerte sus vestiduras, el Salmo 22:10, que sería sepultado con los ricos, Isaías 53:9, que sería un sacrificio por el pecado de la humanidad, Isaías 53:5, 8, 10 y 12, que sería levantado de entre los muertos, el Salmo 16:10, que traería salvación al pueblo, Isaías 53:4-5, que ascendería a la diestra de Dios, Salmo 68:18, y que vendría otra vez según Daniel 7:13-14, así que él no podía venir de nuevo si primero no había venido y se había regresado, como lo dice Amós capítulo 5, el último versículo, y 6:1-3. Que Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, mi hermano Reinhold García, y te mando un abrazo hasta Ciudad Madero. Me parece que es allí, ¿verdad?, donde estás radicando, y también estás haciendo mucha labor evangelística en toda esa parte del norte. Que Dios te bendiga. Tú tienes una pregunta muy interesante, creo que es fundamental, sobre el tema de la relación del reino de Dios con esta figura prácticamente que se llama asociaciones religiosas. Aquí en México es una figura jurídica muy importante porque es un nexo. Ahora, sí me gustaría hacer las diferencias rápidamente para que podamos ir ubicando todo en su debida dimensión, ¿verdad? En primero, ya hablamos de que el reino de Dios es abarcativo, no solamente el aspecto soteriológico, sino que incluso el aspecto político y en general. Por eso es que en el reino de Dios, y se implica tanto a los peces buenos como a los peces malos, en el reino de Dios está junto creciendo todo. O sea, en el reino de Dios están implicados todos. De hecho, las personas que están con buena intención y con mala intención dentro del reino de Dios están la semilla buena y la cizaña también. Dentro del reino de Dios está abarcado absolutamente todo, no escapa de su poder. Ahora, el sometimiento a su señorío, que es ya una decisión personal y es de cada uno de los súbditos de ese reino, ya es una decisión personal. Eso es algo muy importante que diferenciemos. Cuando se habla de la iglesia, sin embargo, no puede hacerse sinónimo del reino. ¿Por qué razón? Porque no todo es la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está compuesto por solamente los nacidos de nuevo, que son parte del reino, pero que no son los únicos que están viviendo en ese reino, o sea, formando parte de ese reino. Nosotros, los nacidos de nuevo, formamos un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y esa unidad del cuerpo de Cristo se va manifestando no solamente en un cuerpo universal espiritual, sino también en congregaciones locales, concretas. Entonces, hacemos una diferencia entre el reino y la iglesia. Ahora, en los canales de organización también tenemos que saber que fungen de diferentes formas. Aquí entran en acción lo que se llaman las denominaciones. Nunca es la intención de Dios de que un cristiano esté aislado, ¿verdad? Pues todas las formas, de alguna manera, que puedan haber de fundación de iglesia, que se dan fuera de las denominaciones, no se pueden considerar algo necesariamente malo, o instituciones
paraeclesiásticas, incluso hasta pueden ser paralelas a ella. Sin embargo, aunque forman todas, vuelvo a reiterar, las cuestiones políticas y todo, forman parte de ese reino, del reino de Dios, desde luego, hay que tener mucho cuidado de no identificarla como la iglesia, ¿verdad? La iglesia, vuelvo a reiterar, no se trata de una denominación o de una organización. Muchas ocasiones nos volvemos muy separatistas y a una iglesia que se aleja de cualquier forma de cooperación con otras, se les denomina separatistas, pues se está aislando del resto del cuerpo de Cristo. Pero las iglesias establecidas muchas ocasiones corren riesgo de separarse del cuerpo de Cristo, como cuando ellos se niegan a trabajar con otras iglesias que encuentran cerca de la misma área, cerca de la misma zona. Si se permanece en un aislamiento, no se puede reflejar la universalidad y la diversidad del cuerpo de Cristo, y menos aún se puede madurar. Ahora, una denominación que desde luego que está formado por miembros del cuerpo de Cristo, pero esa denominación, o sea, no es la exclusiva de la iglesia. Puede ser parte de la iglesia, ¿por qué? Porque algunos de sus miembros son nacidos de nuevo. Pero no el hecho de que, a ver, esta denominación totalmente se va a salvar, no, sino que la organización es parte externa de la organización de la iglesia, y la iglesia está compuesta solo y por todos los nacidos de nuevo. Entonces, de alguna forma, si nosotros nos aislamos de todas esas organizaciones, no podemos crecer y madurar juntos con todo el resto del cuerpo de Cristo. Creo que toda la iglesia, para un grupo homogéneo, puede ser una iglesia legítima. Es decir, vamos a suponer, si hay un grupo de iglesia que tiene cierta visión, para ellos es legítima esa visión, pero no es la única forma de iglesia que puede existir incluso hasta totalmente diferentes a la visión esta, pero no deja de ser auténtica y del cuerpo de Cristo. Entonces deberemos de aprender a trabajar en equipo, a emprender pasos activos para ir aumentando esa comunión y así demostrar a todos una unidad visible de la variedad que hay en el cuerpo de Cristo. Desde luego que estoy hablando de la unidad entre evangélicos, estoy hablando de aquellos que están sometidos a la palabra de Dios, y aprender a aceptar a otros grupos homogéneos, y también entender la contextualización de otras iglesias en sus sitios de trabajo. Debemos de forjar con otras iglesias que, aunque no son de la misma organización, aunque por ejemplo en la cuestión de asuntos religiosos en general como coordinación, no se puede hacer de esa una sola iglesia, porque esos están para servir a todos, a católicos y evangélicos y a otras religiones. Pero me estoy refiriendo a que las iglesias de una ciudad sí pueden hacer eso, ¿verdad? Forjar otras iglesias relacionadas, creativas, que expresen la realidad del amor cristiano, una hermandad, interdependencia, cooperación. No estoy hablando de uniformidad, ¿no?, organizativa, sino que se puede tener diferentes troncos de organización, y sin embargo tener una relación simbiótica entre todas las organizaciones eclesiásticas que persiguen el mismo objetivo. Entonces la unidad creo que sí debe de tener una forma visible entre los evangélicos, y diferenciar una coordinación, por ejemplo, de asuntos religiosos. No puede ser una iglesia como tal, y de hecho es una organización paraeclesiástica, o sea, no está dentro de la estructura de la iglesia, está afín a la iglesia, está paralela a la iglesia, tiene cierta relación. Pero recuerden que esta está para servir a todos, absolutamente todos, en una democracia como lo que es en México. No estoy hablando exactamente, hablando aquí de México. Entonces, sí, desde luego que el término secta significa un conjunto de comportamientos ideológicos que ve su propia organización como un absoluto, es decir, que dicen, somos la verdadera iglesia. Entonces, cuando una denominación se adjudica a ser la verdadera iglesia, ya es una secta, porque allí no ayuda para que pueda avanzar el reino de Dios. Entonces es importante diferenciar estos conceptos. Dios le bendiga, amado. Ojalá que haya contribuido, y si hay algún hermano más que quiera contribuir, sería excelente. Saludos, hermano Reynold. Sobre su segunda pregunta, ¿qué ocupación tendrá la iglesia? Es algo muy importante, ¿verdad? Que a todos
nos interesa porque somos parte del pueblo del Señor. Y lo vamos a basar en las escrituras en el libro de Hebreos. Hebreos 11:16 dice que les ha preparado una ciudad, y Hebreos 11:40 dice a ellos y a nosotros también. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son? Bueno, la Biblia no enseña que en la eternidad habrá dos pueblos, sino uno. Y ni que la iglesia es la totalidad del reino, sino que es parte del reino, ya lo vimos, junto con Israel. Lo que se enseña en la Biblia claramente es que en el tiempo del milenio, las promesas nacionales se cumplen para Israel cuando ellos estén viviendo en un cuerpo no resucitado, sino sobre la tierra milenial. Estamos hablando, cuando hablamos de los milenialistas y del milenio, estamos hablando específicamente de lo que sucede con los terrícolas, los que estén sobre la tierra. Pero durante el milenio también, pero no son los milenialistas, estaremos nosotros, la iglesia, en la Nueva Jerusalén. Aquí estamos diciendo que no incluye a los israelitas que mueren antes del milenio. Su destino es distinto, pues entran ellos a la eternidad cuando resucitan a la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, los creyentes de la era mosaica, aunque aquí, antes de continuar con esto, aunque aquí hay algunas debates al respecto, si los judíos van a tomar cuerpo y reinar en el milenio en la tierra, o se van a la eternidad, y que solamente aquellos que en este tiempo, en el periodo de tiempo de la gracia, judíos y gentiles creyentes, mueran en el Señor en su cuerpo, sean resucitados y se van a la Nueva Jerusalén. Pero los creyentes de la era mosaica que murieron en la fe tienen un sentido celestial, tal y como los que murieron sin fe en ese tiempo están condenados. Entonces eso es importante que lo definamos. Los judíos que hoy creen en Cristo son miembros de la iglesia, pues ese cuerpo se constituye tanto de judíos y gentiles que creen en ese tiempo. Ambos tienen el mismo destino. Y reiteramos esto, las promesas terrenales serán cumplidas en los judíos que estén vivos cuando el milenio empiece y los que nazcan en ese tiempo. Pero eso no es su destino eterno para los milenialistas, sino es temporal para entrar a la eternidad. Este último, que es el destino eterno, pues prácticamente estará determinada por su relación con el Salvador durante ese tiempo del milenio. Para los judíos milenialistas estoy hablando, y para todos en general los gentiles que estén sobre la tierra. No estamos negando una esperanza celestial para Israel junto con la iglesia, pero con toda la Biblia distingue a ambos pueblos. Vean, en Hebreos 12:22 al 23, la distinción es mantenida porque se habla de varios grupos que estarán habitando la Nueva Jerusalén. Entre ellos están los espíritus de los justos hechos perfectos, ahí aparecen. 2, la iglesia de los primogénitos. Hay una distinción entre ambos, porque unos son del Antiguo Testamento y otros de la iglesia de los primogénitos, aunque su destino es el mismo, la Nueva Jerusalén, pero ese es el destino ya eterno, no milenial. Entonces es importante distinguirlo. Entonces durante el milenio nosotros haremos las funciones de reyes sacerdotales o sacerdotes reales. Sacerdotes reales quiere decir que vamos a venir a la tierra y vamos a ministrar a las personas que están en la tierra. Por eso es que las puertas de la Nueva Jerusalén no se cierran, porque nosotros tenemos acceso de día y noche para los dos lugares, la iglesia, no así los milenialistas. Así que la esperanza nacional para Israel será cumplida en la tierra durante el reino mesiánico de 1000 años, en tanto la esperanza individual va a ser en el reino eterno, que es la Nueva Jerusalén, y será cumplido por medio de la resurrección en la Jerusalén celestial, donde sin perder su identidad cada uno, Israel o la iglesia, Israel se unirá a la iglesia a gozar por toda la eternidad, pero solo después del milenio. Pero durante el milenio nosotros vamos a habitar la Nueva Jerusalén y vamos a ejercer esa función de sacerdocio real. Es importante ese concepto. Bueno, pues que Dios los bendiga, hermano, y espero que haya contribuido en esa pregunta. Saludos, hermano Reynold. En esta ocasión voy a responder a lo que es, o dar una opinión respecto al tema de que si durante el milenio
va a existir la propiedad privada y anteriormente usted también hace mención de la naturaleza de la política durante el reino mesiánico. Es importante saber que lo que es la monarquía que se va a desarrollar prácticamente en plenitud y en perfección, basado en el reino de Cristo, el reinado mesiánico, será totalmente perfecta porque va a practicarse de arriba abajo una justicia total. Eso es algo muy importante porque no ha existido ni va a tener relevo, por eso se le llama el reino ya eterno. ¿Por qué razón? Porque ya no va a tener suplantación ese reino. Ahora, ese reino trae lo mejor de todo, lo mejor de todo lo que se ha revelado acerca del gobierno. De hecho, todas las políticas, si tienen algo de bueno, tanto el capitalismo como el socialismo, como cualquier tipo, la democracia, cualquier tipo de gobierno que tenga algo bueno, todo eso bueno lo ha tomado de la revelación de las Sagradas Escrituras. De hecho, recuerden que las leyes no elevaron al hombre hasta que vino la primera revelación que es escrita, que es la mosaica. Y esa le dio una dignidad al hombre basado en la imagen de Dios, porque la ley de Hammurabi, que estaba antes, que fue una de las primeras leyes, daba muy poco valor a la vida humana, aunque reflejaba cierta tendencia, ¿no?, de querer practicar la justicia. Pero todo incluso se basó, el primer concepto vino desde el pacto noético. Las políticas, si tienen algo bueno, es porque lo han tomado de la revelación bíblica. Bueno, todo lo bueno que va a tener incluso este reinado va a ser de el reino de Dios. Y la propiedad privada es un elemento que aparece en la ley mosaica. De hecho, Levítico 25 lo presenta cuando se habla precisamente en base a lo que aquí se llaman prácticamente los 50 años que ahí se mencionan, y ese es importante porque este tiempo que ahí dice la palabra del Señor, le llama a esos 50 años, que son prácticamente los 50 años, es un tema muy importante que viene con pues prácticamente la celebración de la liberación. Y cuando viene ese toque de trompeta del año 50, empieza a liberarse las propiedades, porque ahí es donde se habla de la propiedad privada, que ahí en esa mención del año 50, que es el jubileo, es donde se hace las liberaciones de las propiedades. Entonces Dios le da un valor muy importante porque la propiedad le da cierta seguridad a las personas de que algo es propio, y ayuda mucho incluso hasta su propia persona, como también a su familia, la propiedad. Entonces el jubileo, el año de jubileo, hace énfasis sobre eso, y precisamente la proclamación del año de jubileo se refiere al milenio, al reino de Dios. Entonces sí, desde luego que va a existir la propiedad privada. Esto no es una iniciativa del capitalismo, sino que el capitalismo toma ese tema en la escritura, pero le falta un elemento para poder aplicarlo con justicia, ¿eh? Eso es importante ver, que por eso es que el año de jubileo es algo diferente totalmente a todos los capitalismos que puedan existir, pero la propiedad privada ya es presentado en el año de jubileo. Entonces, Dios lo bendiga, hermano, y esperamos que también haya contribuido, y también en el grupo habrá otras personas que pueden apoyar para aportar acerca de este tema. Muy buenas tardes, hermano Gabriel Novelo. Te mando un abrazo hasta Yucatán, desde Cozumel, Quintana Roo, del pastor Salomón de la Cruz. Tu pregunta dice: la parábola de las 10 vírgenes no se puede aplicar como una preparación antes del arrebatamiento. Es una pregunta muy importante, porque todos queremos predicar
y saber que estamos en lo correcto al usar hermenéuticamente los pasajes. En el primer volumen, hermano Gabriel Novelo, que hablamos en el primer fascículo de toda la serie de mis libros de escatología, el primer fascículo se llama 8 bases indispensables para el estudio de la escatología. Hay una sección de una de las bases que es la hermenéutica, y el uso de la hermenéutica, hablábamos de la interpretación y la aplicación de los pasajes, son dos cosas diferentes. Cuando se habla de la interpretación, que es única y que tiene que ver con personas concretas, en ese sentido Mateo 24 es una palabra dirigida a los representantes legales del pueblo de Israel, que prácticamente son los judíos. Todavía la iglesia no había sido inaugurada porque ella fue inaugurada el día de Pentecostés. Por lo tanto, Mateo 24 y Mateo 25 pues son palabras que aluden prácticamente al pueblo de Israel y a su restauración final, es decir, que el reino que ellos rechazaron será ofrecido a otros judíos del tiempo del fin, que prácticamente estamos ya en vías, ¿verdad? Y se refiere al periodo de la gran tribulación. Por eso es que Mateo 24 casa bien con Apocalipsis capítulo 6, todos los sellos, así como van pasando el capítulo 24. Bueno, sin embargo, eso se llama interpretación, pero la aplicación, y aquí incluye la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes, sí, son para el pueblo de Israel, pero la aplicación, también mencionábamos lo que es la aplicación. En este caso hay 6 parábolas en Mateo 24 y Mateo 25 que hablan acerca de la necesidad de velar. Todos transmiten el mensaje de velar, pero el término velar es un mensaje que es dado para todos los tiempos. Siempre las personas tienen que estar velando, la iglesia tiene que estar velando en espera del arrebatamiento, pero Israel para el tiempo de la gran tribulación tiene que estar velando en espera de la segunda venida o la epifanía o manifestación gloriosa. Entonces es importante saber que la aplicación del término velar y estar preparados es una actitud que es útil, esa exhortación tanto para la iglesia como para Israel. Entonces, ¿puede usar ese pasaje para dar la aplicación? Sí se puede usar en el sentido de velar. Sin embargo, cuando vamos a la interpretación nos damos cuenta que si se va a hacer apología, tenemos que saber que la parábola de las 10 vírgenes se refiere a Israel porque son las 10 vírgenes, son los dos grupos en el pueblo de Israel durante la gran tribulación, los grupos que van a caer en apostasía y la otra mitad que no cae en apostasía y que esperan al novio, pero que el novio viene ya a celebrar con su novia, ya casado, ya viene con su esposa a celebrar las bodas y están esperando. Las vírgenes no se casan con el novio, el novio viene ya con su novia, que es la iglesia. Entonces es importante saber esto. Bueno, pues te mando un abrazo y gracias porque es una pregunta muy importante también, que se tiene que hacer la diferencia entre interpretación y aplicación. Que Dios te bendiga, y te mando un abrazo de nuevo hasta Yucatán, amado. Amado Pastor Salomón, la tercera pregunta es en relación con otro de los títulos con el que se llama a Yahweh. Hay traducciones que dicen: mi nombre es el Señor, invocadme, yo el Señor, uno soy. Yo lo he leído. Pero yo leía en la Biblia hebrea Kadosh, en Oseas 2:16, que dice: en aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, entre paréntesis, mi esposo. O sea, es lo que estamos hablando usted hablaba en la exposición, que la esposa y el esposo, Cristo y su iglesia. En aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, mi esposo, entre paréntesis. Ya nunca más me llamarás Baalí, entre paréntesis, Señor, porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baalín. Los nombres de los Baalín. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. Si Señor significa Baal, que era el señor de las moscas, y él dice que ya no se le va a llamar Baalí, que es Señor,
¿por qué se sigue usando en las traducciones el nombre Señor? Y uno mismo a veces pronuncia Señor cuando dice la palabra que ya no se va a usar o que no se debe usar. E incluso, vuelvo a citar, hay algunos creyentes que dicen que es pecado referirse al Padre Celestial como Señor, porque es como estar invocando a Baal, el dios de las moscas. Esa es la tercera pregunta, hermano Salomón. ¿Es pecado llamarle Señor al Padre Celestial? ¿Debemos ir dejando esos nombres por un lado? Porque él dice, ya nunca más serán mencionados esos nombres, porque los removeré de tu boca. Bendiciones, hermano Pastor Salomón, bendiciones para todos. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas de este hermoso grupo de instrucción teológica. Que el Señor les bendiga grandemente donde se encuentren. Tengo 3 preguntas para el hermano y expositor Salomón Tuyú. La primera es en relación con las herejías. Primero quiero hacer un esbozo de esto, ¿verdad? Escuchando las exposiciones de tanta herejía que se ha levantado a través de los tiempos. Y gente inventando una cosa y otra. Estas personas realmente lo hicieron por equivocación, por falta de entendimiento, o realmente esas herejías son inducidas por el mismo diablo. Porque no es posible que alguien no se dedique a escudriñar, como hacían los cristianos que donde Pablo les predicaba, y ellos dicen que escudriñaban la escritura a ver si lo que él les predicaba concordaba con la escritura y de acuerdo al discernimiento espiritual. ¿Por qué viene esto? Escuchaba yo que la palabra Dios se deriva de el nombre Zeus. Zeus tenía yo entendido que es un dios pagano de los griegos. Entonces, si la palabra Zeus deriva en Teus, que es teología, y Teus deriva en Deus, que es Dios, en griego o en latín. ¿Por qué seguimos nosotros diciendo la palabra Dios? Si esa palabra tiene un patronímico que es pagano. Alguien me dijo a mí que era pecado realmente pronunciar la palabra Dios. Entonces la pregunta es esta. ¿Es pecado la palabra Dios pronunciarla? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta, hermano Salomón. Pregunta para el hermano Salomón Tuyú, expositor del tema, es en relación con Apocalipsis 17:5. Y dado también la cantidad de herejías que se han escrito y se han metido a contienda dentro de los tiempos cristianos, desde nuestro Señor para esta parte. En Apocalipsis 17:5 dice, en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido. Babel la grande, Babel la grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Sabemos quién es esta madre ramera, que es la Iglesia Católica. Por lo menos ahí apuntan todas las indicaciones de acuerdo a lo que se lee, que esta es la madre de todas las rameras. Lo que yo le estoy poniendo atención es, si esta es la ramera madre, ¿quiénes son las rameritas? ¿Quiénes son esas rameras que son hijas de la gran ramera? Eso me ha preocupado a mí, porque un pastor mismo afirmaba que estas rameras, hijas de la gran ramera, son instituciones religiosas. Él decía que son el 95% de las congregaciones cristianas que se desprendieron hace 500 años con la Reforma de la madre ramera, pero siguieron con las mismas costumbres. O sea, la madre ramera y estas rameritas siguieron con las mismas costumbres de la gran ramera. Y por lo tanto, van por la misma línea de la ramerota. O sea, la pregunta es entonces,
¿A qué se refiere Apocalipsis 17:5? Serán las congregaciones cristianas, llámese, ya sabemos, ¿verdad?, que podrían ser los mormones, testigos de Jehová, los del séptimo día, adventistas, y los de solo Jesús. Pero dentro de las otras congregaciones que siguen guardando las costumbres impuestas por el papado, podrían estar también otro buen grupo de iglesias cristianas. Espero su respuesta, amado Pastor Salomón. Hermano Víctor Arriaza, bueno, usted hace una pregunta, 3 preguntas al Pastor Salomón. Yo quisiera hacer una aportación independientemente de lo que haga, obviamente el conferencista, solo como soporte o como complemento, si así se quiere. A su primera pregunta, que tiene que ver con el tema de la herejía, ¿no? ¿Por qué hay herejes? Bueno, usted menciona una de las posibilidades, que es el tema del desconocimiento de la palabra. Yo creo que primero habría que definir lo que es una herejía. No todos los errores de interpretación son herejía. Pueden ser equivocaciones y no necesariamente herejía. La herejía es aquello que atenta directamente con la naturaleza de Dios o la doctrina fundamental de la salvación y de las Escrituras. Entonces, cuando se deforma un concepto sobre la naturaleza de Dios, de la Iglesia, de los ángeles, de la salvación, bueno, entonces estamos hablando de una herejía. Y es una cuestión de una falsa interpretación por acomodarse a una idea preconcebida, o es una interpretación producto del desconocimiento de la naturaleza de las Escrituras, o incluso es una herejía bien intencionada, como es el caso de quienes negaron la divinidad de Cristo, tratando de salvaguardar la unicidad de la naturaleza de Dios, como Dios único. Entonces no concebían cómo, si Dios era uno, podía Jesucristo ser parte de la divinidad, más siendo humano. Entonces ahí la herejía nace pues de un propósito correcto, pero una interpretación incorrecta de la naturaleza de Dios. O sea, muchas veces la herejía la desarrollan personas que se considerarían santas o buenas, pero están interpretando mal. Yo aquí en este WhatsApp, por ejemplo, en este programa de estudio, veo a gente muy bien intencionada, diciendo cada cosa y cometiendo cada error, en nombre a veces de la santidad o la pureza del Evangelio, y dicen cosas que ni siquiera tienen sustento bíblico. Entonces, no hay mala fe, hay desconocimiento. En cuanto al tema de Dios, efectivamente, el nombre Dios en español viene del latín Deus, y el latín Deus es del griego Zeus, efectivamente el Dios principal de los griegos. Aquí el tema de si raya o no en herejía es una cuestión para mí solo de percepción. Obviamente quienes defienden mucho la naturaleza de los nombres divinos, casi como algo mágico, pues rechazan totalmente el nombre de la palabra Dios. Para mí tiene otra perspectiva. O sea, cuando digo Dios, no estoy pensando en el Dios griego Zeus, estoy pensando en el Dios de la Biblia. Y cuando al Dios de la Biblia yo le llamo Dios, o sea, al Padre, obviamente, o a Jesucristo, no estoy pensando en ninguna manera en el Dios de los griegos. Por lo tanto, mi corazón, mi pensamiento y mi propósito está enfocado en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Y ese Dios, que es eterno, omnisciente, sabe perfectamente que me estoy dirigiendo a Él. El otro ni siquiera existe. Es un invento humano. Entonces, creo yo que Dios entiende nuestra manera de comunicarnos con Él. Y lo otro para mí sería más un tecnicismo, una concepción teórica que raya en lo impráctico. Es una opinión al respecto. Hermano Arias, en la segunda pregunta sobre la ramera, la madre de las rameras y las rameritas, bueno, la Escritura habla acerca de la gran ramera como un ente religioso, un ente profano, un ente que hace daño incluso a los santos. Siempre desde Lutero se ha atribuido a la Iglesia Católica. Es una cuestión de interpretación que acomoda.
En cuanto a las rameritas que usted menciona, que un predicador dijo que el 95% de las denominaciones tradicionales son las rameritas, pues yo no sé de dónde ese pastor saca el promedio, cómo las contó. O sea, a mí me parece asombroso que un predicador haga una proporción de interpretación tan temeraria, yo diría hasta absurda, y que lo alinea con las iglesias de la Reforma principalmente. Habría que agregar también pues a la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, que existen desde antes de la Reforma, y habría que agregar a las iglesias de la Reforma y luego las iglesias del siglo XX, XIX, evangélicas y pentecostales del XX y neoevangélicas. Y bueno, el tema no es qué tipo de denominaciones por sus costumbres, como usted menciona, porque no son las costumbres las que determinan la salvación, sino la naturaleza espiritual de su vida práctica y la proclamación de su doctrina. Eso quiere decir que cualquier iglesia de cualquier contexto, nuevo o antiguo, de los presentes hasta los más antiguos, puede encuadrar en una iglesia ramera si ha desvirtuado la doctrina, si ha perdido la concepción de la naturaleza de la fe y de una vida transformada o renovada. Así que no lo agreguemos a una denominación que oficialmente se alía con una denominación más grande que identifiquemos con la gran ramera, sino por la naturaleza misma de esa congregación, independientemente que sea una denominación o no, independientemente si se alía o no oficialmente, externamente, a otra organización más grande. Es una cuestión de naturaleza espiritual, pues. En su tercera pregunta, hermano Arriaza, al pastor Salomón, al maestro que desarrolla el tema, no deja de sorprenderme el conflicto moderno en relación a la pronunciación de ciertos calificativos o denominaciones a Dios o al Señor o al Padre o a Elohim o a Yahweh o a Yahvé, a Adonai, como nombres que pudieran ser blasfemos o equivocados. Digo, me sorprende porque por 2000 años los hemos usado, por 2000 años la iglesia ha crecido con esos nombres, por 2000 años la iglesia se ha multiplicado, ha crecido, y pensar que todo eso es tan nocivo como para darle una importancia prácticamente salvífica, si lo dices no vas a entrar al reino de los cielos o vas a perder la salvación, sería prácticamente afirmar que no hubo iglesia en 2000 años por errores de pronunciación. Entonces, si no ha sido esos supuestos errores capaces de afectar el crecimiento de la iglesia, pues no veo por qué tanta preocupación en la actualidad con los nombres de Dios. En cuanto a lo que dice de los Baales, o no me llamarás Señor, o para que no mencionen a los Baales, habría que entenderlo en el contexto mismo del Antiguo Testamento y de Israel y su iglesia, o de Israel y su Dios, perdón, de Israel y Jehová o Yahweh. Habría que entenderlo en ese contexto, atacando un problema cultural de la época. No tiene que ver con nuestro contexto. Ya en el tema de la iglesia, por ejemplo, Jesús dice en Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y muchas veces se le acercaron a Jesús y le llamaron Señor. Entonces creo que el Nuevo Testamento no entra en esas complicaciones con las que se discute ahora el tema de la pronunciación hebrea y desechando la griega o la latina. Entonces creo yo que caemos allí en cierto tecnicismo mecánico y basado más en concepciones de tipo hebraico que cristiano. Creo que por ahí va más el tema y creo que se pierde allí también el enfoque. Sin duda, para mí el nombre perfecto para nosotros, para llamar a Dios, lo da Jesucristo cuando dice que cuando oremos a Él le diramos Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces llamarle Padre, por cierto, de latín pater, tiene que ver con la forma de identificarnos a Dios por la naturaleza adoptada como hijos de Dios. Así de que si le llamamos Padre o usamos otro nombre, Él sabe que le estamos hablando a Él. No creo que esté cometiendo ningún pecado con hablarle a Dios con estos nombres, con los que Él nos ha entendido por 2000 años, y dudo que ahora Él esté confundido.
y no nos entienda. Creo que la confusión parte desde otro ángulo y en otro contexto. Saludos, mi hermano Víctor. Voy a comentar sobre la segunda pregunta que hace sobre quiénes son la ramera y qué dice madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Muy interesante. Apocalipsis 17 presenta desde luego una Babilonia religiosa, sí. Recuérdense que el capítulo 18 ya presenta una Babilonia política, la cual los escatólogos identifican prácticamente como una ciudad real que va a ser posiblemente en la gran tribulación levantada, lugar donde la antigua Babilonia civil estuvo. Y esta del capítulo 17 es una Babilonia religiosa que está permeando también. Bueno, recuerden que del capítulo 17, desde luego que la mujer que cabalga sobre la bestia sí es presentada a esta Babilonia, sí muchos la identifican. De hecho, tiene muchísima fuerza y mucho argumento el hecho de que represente al Vaticano con toda esa estructura como tal. Vaticano, yo me refiero a esa ciudad que está establecida y que ya a partir de los tratados de Letrán, escuche bien, a partir de los tratados de Letrán empezó a funcionar como tal. Estamos hablando de 1927, los tratados de Letrán fueron hechos con Benito Mussolini. Acuérdense que allá fue donde se le entrega el Estado Vaticano y ya se establece el Estado Vaticano. Ahora, el romanismo, desde luego que es una de las líneas, y en la frente que tenía escrito un misterio. El misterio que está escrito dice Babilonia la grande, la madre, la ramera y de las abominaciones de la tierra. Esa es el eslogan que está llevando. Y aunque esa mujer no está en el inicio prácticamente del mundo, sino que estamos hablando del romanismo como tal y la Roma papal de alguna manera, esto está mencionando aún más, se va hacia un pasado, y para poder encontrar ese pasado tenemos que ir al centro de lo que es Babel, de donde nacen todas las abominaciones. Y interesante porque dice que tiene escrito un misterio, y en la palabra misterio que aquí se utiliza, desde luego que tiene muchas identificaciones con el romanismo también, pero generalmente se refiere a todo el misticismo que se dio en Babel y que fue diseminado a todo el mundo. La confusión fue llevado a todo el mundo, que fue llevado a Medio Oriente, que fue llevado hacia lo que es Grecia y a todas las culturas. Todo lo que es la idolatría fue llevado a partir de Babel. De hecho, hay algo muy interesante que debemos de saber, que de Babilonia, tanto por medio del cautiverio, después del cautiverio babilónico, va surgiendo una línea de la influencia babilónica sobre el judaísmo. Fíjense, es interesante eso, sobre el judaísmo, de allá que surgen todos los escritos que son llamados apócrifos durante el periodo intertestamentario, que también llevaban mística de Babilonia. Eso es muy interesante. Pero de Babilonia también se fue a Persia, y de Persia también se fue influido a los griegos, y de los griegos también se influyó a Roma, y de Roma pasó a lo que es el romanismo como tal, o sea, la iglesia romana. Entonces vemos una línea por allá, pero no es la única línea, porque vemos que también vía el judaísmo pasó por medio de Babilonia. Entonces sí, tenemos que ir más atrás para descubrir cómo se diseminó hacia todo el mundo. Entonces sería forzar la interpretación a una interpretación más externa del texto. Entonces habría que tener mucho cuidado al respecto, y dejamos allá también el apoyo del pastor Castañeda, desde luego, de sus comentarios, porque no podemos hacer esa imprecisión. Desde luego que todo lo que tenga que ver con misticismo desciende de allí, incluso todos las influencias que vienen vía el jesuitismo y todo eso, desde luego que viene por allá, pero es la influencia que esta mujer tiene, pero no es la única, sino que está en todo el mundo. Dios te bendiga, mi hermano Arriaza de Guatemala. En este momento pues saqué el tiempo porque he estado muy ocupado, apenas desocupándome,
pero escuché tu pregunta y también escuché las atinadas respuestas del profesor Castañeda. Le agradezco mucho al profesor que haya sacado tiempo para dar la explicación. Estoy totalmente de acuerdo con sus ponencias y quiero añadir a esto, hermano Víctor, que bueno, creo que es una pregunta legítima. Estamos hablando de los 4 aspectos del reinado de Dios, y cuando usamos el término Dios, bueno, pues rápidamente sale a colación este tema, que desde luego que es válida, porque es importante la preocupación de muchos hermanos que están siendo bombardeados por esta cuestión, que tiene que verse desde varias otras disciplinas anexas, que son tanto la historia como la etimología, la gramática, y también, ¿por qué no? Verá que hay una disciplina muy importante que se tiene que tomar en cuenta en ese sentido, que se llama la semántica. Bueno, voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, desde el aspecto histórico. Hay algunas lenguas que son troncales y que etnológicamente pues no son antecedidas por otras lenguas. Dentro de esas están tanto el hebreo como el griego, el arameo, otras lenguas que son antiguas, y sin embargo, fíjense que llama mucho la atención porque a pesar de eso están ya prácticamente interrelacionadas, que fueron evolucionando en el trato con otras naciones, van evolucionando. Por eso me llama mucho la atención cuando se habla de la exégesis del hebreo. Cuando se estudia el Génesis, hay palabras que incluso vienen con un origen arábico. El hebreo lo toma del arábico, y que hay palabras también que lo toman del egipcio, y hay otras palabras que, o sea, no es un idioma netamente y únicamente de alguna manera sin que tenga cierta influencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la relación que se tiene con otras naciones los idiomas se van intermezclando. Ahora, todo lo que es occidente procede de 2 lineamientos que podemos decir griegas y latinas, es decir, la influencia griega, porque recuerda que los romanos conquistaron a Grecia, realmente los griegos conquistaron en su idioma, y todo lo que es occidente procede de esos 2 idiomas, del griego y del latín, que era prácticamente de la influencia romana. Entonces vemos dos espacios, prácticamente todo occidente procede de esos idiomas. Somos países latinos, que así se llama, que prácticamente vienen del greco latino. Así que necesariamente, como su origen es greco latino, pues de ahí procede su idioma también. Esa es una de las cosas importantes. Ahora, cuando se estudia este tema, se estudia muchas veces desde el punto de vista de la gramática y a veces también de la etimología. Ya vimos la historia, pero la etimología también. Y muchas de las palabras sí tienen su raíz. Prácticamente nosotros tenemos que ir a la etimología griega y latina porque de ahí procedemos. Entonces, para que podamos saber la raíz de las palabras. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, con todo, no necesariamente se queda en esa disciplina. Aquí entra otra disciplina que se llama la semántica. ¿Qué cosa es la semántica? La semántica es el uso particular de las palabras. Por ejemplo, hay palabras que incluso pueden convertirse en sustantivos, en nombres propios. Por ejemplo, el término que es Macario. Macario puede ser usado, la palabra es bienaventurado, pero también puede ser semánticamente hablar o referirse a un nombre, una persona que se llama Macario, o Esperanza, por ejemplo, que es Elpidia en el griego, es una palabra que se usa para, pues sí, es un sustantivo, pero puede usarse como un nombre propio también. Fíjate que puede ser una persona llamada Esperanza. Por eso algunos cuando estudian el griego dicen, no sabe qué, cuando dice en el nombre no es nombre, padre no es nombre, dicen algunos. Sin embargo, semánticamente puede usarse como un nombre, incluso hasta amor o corazón puede hacerse como un nombre. Entonces, yo lo que me refiero es el uso semántico. El uso semántico es en la forma en que tú lo usas. Por eso es el término iglesia, por ejemplo. Nosotros cuando usamos la palabra iglesia y lo usamos con mayúscula, porque no nos estamos refiriendo a otra cosa más que al cuerpo de Cristo. O sea, teológicamente le damos un uso semántico y lo limitamos, que los miembros son todos los nacidos de nuevo. Entonces le damos a la palabra común, que
que normalmente la palabra es eclesia, que es congregación, y dice, no, cualquier es congregación, ¿no? Pero nosotros le damos un uso semántico a todos los nacidos de nuevo a partir de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay un uso exclusivo, particular y semántico de las palabras. Lo mismo pasa con el término Dios. El término Dios, aunque la etimología, sí, exactamente, por razón de que los países de Occidente vienen greco, romano, es el griego latino, entonces sí es cierto, esa es la etimología, pero la semántica no es ese uso. O sea, cuando estamos hablando de Dios, semánticamente nosotros nos estamos refiriendo en el caso del cristiano. Ahora, hay otras personas que usan el término Dios indefinidamente, pero nosotros semánticamente nos estamos haciendo uso al Dios verdadero. Lo mismo pasa con el término Jehová, con el término Señor. Estamos usando el término semánticamente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que el uso semántico de las palabras, es decir, a qué nos estamos refiriendo cuando usamos las mismas palabras. Sí, porque de pronto no podemos poner palabras espirituales a palabras que son terrenales, ¿verdad? Porque si tuviéramos palabras espirituales, realmente sería en un lenguaje espiritual que no sería fonético. Esto es lo que yo quiero abundar para responder a las posteriores preguntas que hace sobre el tema de la fonética, porque aquí es donde creo que no podemos hacer teología de fonética. Entonces voy a continuar para responder, pero creo que con esta queda respondida la primera y no hay ningún problema, porque semánticamente nos estamos refiriendo al único Dios verdadero. Mi hermano Víctor Arriaza desde Guatemala nos ha escrito y nos ha grabado este audio donde nos hace una pregunta sobre el término Señor, ya que el libro de Oseas presenta una advertencia prácticamente a que no se usará el nombre de los Baales o señores. Desde luego que el contexto allá es muy interesante. Acuérdense que inmediatamente después de Elías viene Eliseo, inmediatamente después de ellos vienen a surgir los profetas escritores, que son estos que aparecen aquí, desde Oseas, Amós, Miqueas, Isaías, que posteriormente iban a seguir, pero ellos están en una actividad previas a las caídas, previas a la caída tanto de Samaria como a la caída de más adelante, 200 años después de Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba en juego? Había una mezcla que se llama un sincretismo de la religión de Dios, la religión del templo, con la religión de los cultos a Baal. Definitivamente había una mezcla, y es la razón por la que el Señor estaba hablando en su celo, porque ellos habían mezclado el culto a Jehová a través de todas esas religiones, tanto sidonias como otras. Entonces es interesante ver cómo va evolucionando la idolatría, y esa fue la causa de la caída final del reino del norte, a donde profetizó Oseas. Ahora, no se está prohibiendo en ninguna manera, en ningún sentido, el uso del término Señor. Todo lo contrario, el término Señor, Adonai, porque esa es la expresión correcta, Adonai en hebreo, que se usa, es de allí la traducción. O sea, realmente no viene de la palabra Baal aquí en lo que es el origen griego del término Kyrios tampoco. De hecho, las traducciones es muy interesante, porque el término, el nombre Jehová, que se le conoce como el nombre raro de Dios, ahorita no voy a contar la historia porque tampoco es por donde van las suposiciones del judaísmo, sino que este nombre Jehová es un nombre que está basado en una fonética muy propia de los alemanes. No voy a contar esta historia, pero bueno, sí decir que cuando aparecía el nombre, el tetragramatón, que son las 4 consonantes, cuando aparecía se traducía por Adonai, y de hecho se usaba Adonai decir del hebreo, pero en el griego, la traducción, la Septuaginta, los traductores lo traducían como Kyrios, y es interesante ver que es el mismo título que se usa para el Señor Jesucristo como tanto para Yahweh o Jehová. Entonces todo lo que es el Nuevo Testamento se le llama Señor. Ahora,
Esto es una lección también muy importante, porque en Juan 15, por ejemplo, o sea, si vamos a hacer discusiones que deberíamos de ver que nos den fruto, porque por ejemplo en Juan 15:15 nos dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les llamaré amigos. ¿Qué es lo que nos habla? Mire, los nombres de Dios, lo que nos hablan realmente es una relación que tenemos con Dios. No tiene que ver con fonética, no tiene que ver con etimología, no tiene que ver con pronunciación. Tiene que ver con relación. Cuando se habla de los nombres de Dios, se está hablando de Dios mismo, no del uso del término. Como les decía hace unos momentos, el idioma celestial realmente que es espiritual, y espiritual me estoy refiriendo a que ni siquiera hay expresiones fonéticas. O sea, ¿por qué? Porque en la comunicación espiritual no necesitas escuchar voces literales para entender. Por ejemplo, en visiones tú no necesitas decir que te digan los nombres de las personas, tú ya lo sabes cómo viene esa comunicación, porque es un lenguaje espiritual. Pero es un ejemplo que estoy poniendo. Lo que yo me estoy refiriendo es que a Dios lo conocemos de acuerdo a sus nombres en sus relaciones con nosotros. Por ejemplo, como criaturas lo reconocemos como nuestro Dios. Como pecadores lo reconocemos como nuestro Salvador. Como discípulos lo reconocemos como nuestro Maestro. Como siervo le obedecemos como nuestro Señor. Como hijos, Él es nuestro Padre. Pero aquí en este sentido de Juan 15:15 dice, ya no les llamaré siervos, sino que ahora también amigos. Es otra relación profunda. Entonces todos esos nombres es la forma de cómo tú conoces a Dios. En tu relación personal con Dios, cómo lo conoces. Eso es importante, ¿verdad? Más allá de las discusiones infructuosas que realmente no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el centro de lo que es el reino. Estamos hablando aquí del reino de Dios, y el reino de Dios se basa en su señorío. Por lo tanto, no podemos quitarle su señorío, porque entonces, ¿sobre quiénes está reinando? Nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, y eso es darle el lugar que a Él, justamente como soberano, le corresponde. Entonces, no pecan, hermanos, al llamarle Señor a nuestro Dios, porque lo es, y Él es el soberano también. Entonces, adelante, no hay ningún problema. Creo que se complementa todo lo que el hermano Castañeda igual ha explicado. Ha sido formidable y puede dar sustento al uso del término Señor para nuestro Señor Jesucristo y para el Padre también. Que Dios los bendiga y un abrazo a todos. Hemos tenido un excelente tiempo. Buenas noches, amigo y hermano Benjamín. Te mando un abrazo hasta Cancún. Bueno, yo digo mi casa también, porque ahí siempre tú nos recibes de una manera muy amistosa y nos das espacio. Así que Dios te bendiga grandemente por todo lo que haces por este ministerio. Sobre la pregunta que tú estás haciendo, es una pregunta por demás importante. ¿Por qué razón? Recuerden que hay dos grupos de pueblo de Dios que en este tiempo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, los creyentes judíos y los gentiles judíos, los gentiles creyentes, forman un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y son bautizados dentro de ese mismo cuerpo. Ese es el milagro, el misterio que menciona Pablo, que se va a concluir su periodo de tiempo con el arrebatamiento de esa misma iglesia. Sin embargo, queda sobre la tierra, queda el pueblo con el cual Dios, el Señor, va a tratar. Se le llama a este periodo de tribulación tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre para Israel, el nombre en rebeldía. Y esto es algo muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué razón? Porque el nombre rebeldía es decir, de un Israel incrédulo. Ahora, a este Israel también se le llama, que es el pueblo, los escogidos, el pueblo escogido. Y generalmente, cuando leemos en Mateo capítulo 24, escogidos, nosotros lo aplicamos a la iglesia.
Y realmente el término en ese contexto no está haciendo referencia a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la iglesia, en el momento del discurso de Mateo 24, todavía no había sido inaugurada. Por lo tanto, todos los presentes que estaban escuchando el discurso de Mateo 24, que eran los representantes federales del pueblo de Israel, los líderes judíos, prácticamente ellos son los que estaban recibiendo ese mensaje, esa palabra. Y es importante saber entonces que cuando se refiere en Mateo 24 a los escogidos, no se está haciendo referencia a la iglesia, se está haciendo referencia a los escogidos del pueblo de Israel. Ahora, eso también es de suma importancia, porque eso nos va a llevar a entender a quiénes santos también se está haciendo referencia en Apocalipsis. Si la iglesia no está, ¿quiénes son esos santos? Son los conversos de la gran tribulación. Los judíos conversos de la gran tribulación son los santos a los que se hace referencia en todos esos pasajes. Son los santos que son perseguidos, son los santos que de alguna manera también se les hace guerra contra esos santos y son vencidos también. Entonces es importante que entendamos este concepto de los santos en el periodo de la gran tribulación, y que ellos son los mismos que salen también de la gran tribulación. Y es la razón por la que cuando nosotros hacemos las comparaciones del pueblo que es reunido, del pueblo que es escogido, del pueblo que es convocado, en Mateo 24, que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no es el pueblo de la iglesia, sino que son los escogidos. Interesante, porque algunos piensan que el rapto viene después de la tribulación de aquellos días, pero lo que hay ahí, hay una reunión, pero no un jarpazo. Mateo 24, por ejemplo, usa la palabra, una reunión, episunagro, que quiere decir recoger sobre sí mismo, juntar, convocar. Esos escogidos prácticamente vienen a un segundo éxodo, escogidos judíos. Es importante que sepan esto, porque esos escogidos son mencionados en Isaías 41, 8 al 9, y en Isaías 44, 1, 2, en Isaías 45, 4, Isaías 65, 9, Jeremías 2, 21, Ezequiel 25, Zacarías 1, 17, Zacarías 2, 12, habla de ese grupo de escogidos. Por lo tanto, no se refiere al contexto de la iglesia, sino a los escogidos del pueblo de Israel. Esos son los santos a los cuales se le hace guerra durante el periodo de la tribulación. Entonces, es importante, gracias hermanos, esa nota que das es muy importante, esa observación, porque algunos topan con esa interpretación y dicen, no, aquí está la iglesia. Y nos damos cuenta que no es la iglesia, sino que es Israel. Los santos judíos son los santos del periodo de la tribulación. Que Dios te bendiga y un abrazo, amigo Benjamín. Sí, en general creo que son 7 años. Los 7 años son divididos en 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, Israel va a hacer alianza con el anticristo. Terminados los 3 años y medio, verá, el anticristo ya se va a revelar de lo que realmente es. Y ahí va a haber un rompimiento entre Israel y los judíos. Pero desafortunadamente, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, muchos creyentes, ¿verdad?, se van a quedar, o sea, personas que no estaban viviendo en santidad, sino que estaban practicando el pecado. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, ellos se quedarán a sufrir la gran tribulación. Sin embargo, Dios en su misericordia extiende, ¿verdad?, un plan para aquellos creyentes que no guardaron su dignidad. Y esto significa que los creyentes van a tener que vivir vidas piadosas en ese tiempo y no aceptar la marca del anticristo. Al no aceptar la marca del anticristo, ¿verdad?, esto llevará realmente mucha tristeza, mucho dolor, mucha persecución en contra de las personas que lo negaron. Porque el anticristo va a ser un régimen totalmente totalitario. Por eso Juan, cuando vio las almas de los decapitados, que eran millones, él mismo dijo, pues, ¿quiénes son estos? Y yo no lo sé. Estos, dijo, son los que salieron de la gran tribulación, los que no se contaminaron.
A aquellas personas, ¿verdad? Pues literalmente van a ser los que van a resucitar en la primera resurrección, porque el otro evento del arrebatamiento de la iglesia no es la primera resurrección, sino más bien es un invento, no un invento, perdón, es, es una parte, ¿verdad? En la cual, ¿verdad? La iglesia va a ser totalmente arrebatada, pero no es la primera resurrección, ¿verdad? La primera resurrección va a ser precisamente aquellos que guardaron su dignidad y no aceptaron la marca de la bestia. Por consiguiente, el anticristo les va a levantar, les va a hacer guerra aquí sobre esta faz de la tierra hasta matarlos. No van a poder comprar ni vender, no van a poder tener acceso al sistema que en ese momento va a imperar, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias. Saludos mis hermanos, que Dios los bendiga. En este momento les habla aquí el pastor Salomón de la Cruz y hoy es día de conclusiones. Les agradecemos que estuvieron atentos participando el tema del reino de Dios, y creo que es un tema pero muy importante, porque tiene sus antecedentes en la presentación de los pactos y la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, así como la presentación de ese reino de parte de Juan el Bautista, quien tenemos que entender que él, desde luego que entendió el concepto del reino como un concepto teocrático bajo el modelo de la monarquía, es decir, bajo ese concepto él predicó ese reino, aunque no estaba en ese momento en una monarquía, pero él tenía los antecedentes escriturarios de la promesa de un rey davídico. Juan mismo conocía el mensaje de los profetas sobre el reino teocrático, así que cuando llegó el momento, él dio seguimiento como parte de los profetas que es él, dio seguimiento a ese mismo mensaje, y él mismo sabía que sus contemporáneos esperaban sobre el reino teocrático la venida de una instalación de un reino político, literal, espiritual, con todos los aspectos, claro, con las condiciones del arrepentimiento y la fe. Y es que era la predicación, el reino se ha acercado, era la predicación de él, es decir, el reino es inminente, es lo que le estaba predicando. Ese es el primer anuncio. Acuérdense que después ya de los días de la tribulación habrá otro anuncio de que el reino también será inminente, en cualquier momento se va a inaugurar. En la tribulación será predicado ese evangelio del reino de nuevo. Tanto Juan como Jesús predicaron sin cambios los conceptos de ese reino del Antiguo Testamento. Entonces el reino fue anunciado primeramente a Israel hasta que ellos hubieran experimentado la presencia de ese reino. Sin embargo, lo rechazaron, porque la idea era Israel recibía el reino, luego los gentiles recibirían por consecuencia esa bendición, lo cual no se dio en ese momento. Entonces es importante entenderlo, porque la veracidad del mensaje del reino teocrático tiene como evidencia el poder que reside en su Mesías. Por eso es que las señales hechas por Cristo eran manifestaciones de esas bendiciones que existen en su reino venidero, pero que fueron esas señales fueron trasladadas al presente para mostrar que ese reino sí es una realidad. Y en Lucas 17:21, por ejemplo, Cristo aseguró que el reino que ellos esperaban ya estaba con ellos, entre ellos en la persona de ese rey. Así que el Señor Jesucristo, con respecto al reino mesiánico, él enseñó el reino mismo que los profetas enseñaron, le dio seguimiento al mensaje de Juan. De hecho, se identifica él con la misma teocracia, por eso se dice que Cristo, su reino, no tendrá fin, se sentará en el trono de David, como dice Lucas 1:31 al 33. Por lo tanto, no podemos cambiar el sentido de ese reino. Juan el Bautista, que era el precursor del Señor, anunció que llegaría ese rey de Israel, y Jesucristo se presentó como rey, como hemos visto. La única vez que él reconoce que es rey, cuando estaba ante precisamente Pilato siendo interrogado, y de alguna manera
Sin embargo, Israel rechazó al Mesías, rechazó al rey, en ese sentido rechazó la oferta del reino, se pospuso el reino, empieza lo que se llama el misterio del reino de los cielos, con toda la explicación de las parábolas de Mateo capítulo 13, que fue prácticamente toda la explicación del por qué, ¿verdad? Entonces, tanto el profeta del Antiguo Testamento, sí, recibió por revelación la venida del Mesías como una sola, mirando las visiones como un telescopio que ve en la cima de la montaña, vio dos montañas prácticamente, pero la ve como una sola, sin distinguir entre las dos venidas del Mesías. Eso ya lo entendemos. Su primera venida que iba a ser como siervo y su segunda como rey. En medio de los dos había un valle, en ese valle los cuales se desarrolla el misterio del reino de los cielos y la historia de la iglesia paralela a eso, tal y como Satanás trabajó con los judíos incrédulos para que se percataran de que no existían dos venidas de Cristo registradas en las Escrituras, y les cegó el entendimiento. Quienes tenían con todo uso el pleno del Antiguo Testamento y se creían totales expertos del Antiguo Testamento, pero cometieron el error de pensar que los pasajes que se referían a su venida en las nubes con poder y gloria se refería a la misma primera y única venida. Así mismo están haciendo hoy Satanás con muchos creyentes, los está incautando, engañando, tratando de llevar a pensar que no hay dos etapas en la segunda venida, así que ellos niegan el arrebatamiento y en ese sentido sigue para ellos siendo el arrebatamiento un misterio. Pero bueno, pues esto clasifica a estas personas en detractores de la venida del Señor, y al igual que el siervo malo de Mateo 24:48 al 51, que dijo: mi Señor tarda en venir. ¿Por qué la expresión mi Señor tarda en venir? Porque piensan todavía falta mucho, tiene que venir el anticristo, la gran tribulación, y entonces se afanan en otros quehaceres y dicen mi Señor tarda en venir. No creen que la venida de Cristo es inminente. Este es un descuido temerario para las oportunidades y privilegios para prepararnos para este gran día. Entonces el reino de los cielos realmente cobra fuerza ese mensaje, y en este momento la iglesia prácticamente está ya a punto de irse, y comience una etapa que es la gran tribulación, en el cual se va a predicar el evangelio del reino que va a incluir la predicación de los 144,000 a las naciones que hayan quedado, y que aquí necesitaríamos otro espacio de tiempo para ir explicando, pero me gustaría realmente dar una conclusión basada en Hechos capítulo 15, versículo 14 al 18, en el discurso de Jacob, porque es algo muy importante, los pasajes que él usa para hablar precisamente de este periodo que estamos viviendo, que es intercalado y que es parte del reino de los cielos. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga gran y purosamente. Les habla el hermano pastor, licenciado en teología y evangelista, nuestro hermano Jesús Reyes López, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, anoche estaba yo oyendo los comentarios acerca de la gran tribulación y de los santos. Bueno, parece que ser, hermano, que en la gran tribulación pues se refiere a los 144,000 que son sellados, porque estos van a son los que enfrentan cara a cara al anticristo, predicando el evangelio, apoyado por los dos testigos. Parece ser que ahí es donde entran ellos, y es donde el anticristo empieza a hacerle guerra también a ellos, y parece ser que ellos son los que son vencidos también. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, y estuve en la cárcel, me visitaste, porque ellos van a ser perseguidos, los 144,000. Entonces tienen la doble unción del Espíritu Santo, porque ellos cara a cara van a enfrentar al anticristo. Entonces parece ser que las multitudes de musulmanes o de árabes que estarán apoyando al anticristo, cuando ellos vean realmente desenmascarado a este personaje,
parece ser que esas multitudes se van a convertir a Cristo también en ese aspecto, ¿no? Y pues también sufrirán la decapitación. No sé si estoy mal, hermano, pero es una percepción que pues, veo, ¿no? Y he oído también algunos estudios del hermano Antonio Bolaines y parece ser que él también enseña de esta manera, porque realmente en las Sagradas Escrituras ningún versículo bíblico nos habla de que si alguien se queda en el rapto de la iglesia se va a salvar y que la iglesia estará ahí. No, de ninguna manera la iglesia no estará pasando la gran tribulación, será antes, porque no tiene ningún objetivo la gran tribulación, la iglesia en la gran tribulación, sino la gran tribulación básicamente pues preparar el corazón de Israel para recibir al Mesías, al verdadero Mesías. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? de la pregunta de ayer de nuestro hermano Benjamín y comentario de nuestro hermano Salomón. Y hermanos amados, Dios les bendiga grandiosamente en el nombre de Jesús. Hechos 15, 14 al 18, donde nos habla de el lugar de la iglesia gentil en los propósitos de Dios. Aquí se habla de realmente en ese pasaje de una intercalación, es como la introducción de un periodo de tiempo dentro de un calendario profético. Este es uno de los tantos pasajes bíblicos que respaldan el tema del paréntesis, no usado por algunos porque algunos tienen temor de usar el nombre de paréntesis, que lo relacionan más con un signo gramatical, pero más bien es una intercalación de tiempo en la iglesia. Este pasaje muestra que el Antiguo Testamento citado aquí por Jacob provee lugar para la presente edad sin nulificar futuro para Israel. Entonces los profetas vieron en la iglesia una continuación en el programa para Israel, debido a que no les había dado por revelación la aparición de esta institución que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ya que era, según Efesios 3, 2 y 7, era un misterio. Sin embargo, sí se muestra claramente en este pasaje un lugar para un periodo intercalado de la iglesia donde habla de la salvación para las naciones, según Hechos 15, 14 y 17. Al afirmar la escritura, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Con esa frase se echa por tierra toda la teoría milenialista, pues no hace alusión al establecimiento de la iglesia en ningún modo, sino a la casa de David. Eso es importante que se entienda, no está refiriéndose a la iglesia. En este pasaje, cuando Jacob asegura que Dios está eligiendo un pueblo entre las naciones, versículo 14, como lo profetizó Amós en Amós 9:12, no tiene como propósito demostrar que la salvación de los gentiles sea el cumplimiento integral y total de esta profecía sobre los gentiles, porque esta se va a cumplir durante el milenio, sino comprobarles a los presentes que la salvación de los gentiles concuerda con el plan de Dios presentado por los profetas, o sea, no choca. De hecho, si se observa con detenimiento, se puede notar que también separa intencionalmente el periodo presente de la bendición para los gentiles de la gloria futura reservada para Israel. Por lo tanto, no hay una competencia, sino hay un cumplimiento a cada pueblo, tanto para el gentil como para Israel. Oseas profetizó la separación de Israel en su correcta relación con Dios, pero también predice su retorno a la fe, según Oseas 3, 4 al 5. Y Amós 9, 11 al 12 habla del mismo panorama profético al cual alude Jacob en Hechos 15, 13 al 18, que hoy son una prueba de la espiritualización que hacen los amillenarianistas de las Escrituras. Pese al nome, que es un nome, es una cita en la que se preserva el sentido, aunque las palabras exactas difieren del hebreo y la Septuaginta, pero se usa con propiedad, se llama nome, es una figura. Se puede observar claramente el uso literal de los apóstoles del Antiguo Testamento. Y este pasaje no habla de la reedificación del tabernáculo de David, sino de la inclusión de los gentiles en los tiempos, pues se está defendiendo a ellos entre los judaizantes, recuérdenlo.
Jacob no dice que el llamamiento de los gentiles sea el cumplimiento de las profecías de Amós, sino que con todo lo anterior concuerdan las palabras de los profetas. Él lo usa para reforzar su punto. Su argumento lleva al razonamiento siguiente: la asamblea reunida en el concilio no debería de considerar extraño que Dios visitase a los gentiles con la salvación, porque sobre su inclusión hay predicaciones de ello en todo el Antiguo Testamento. Dios profetizó entonces que los gentiles serían bendecidos como gentiles y no bendecidos como judíos creyentes. O sea, no necesitaban circuncidarse para que reciban la bendición. Aunque usa una referencia que mira hacia el milenio, cuando se sentará el trono de David, cuando el resto de los gentiles busquen al Señor. Pero unánimemente el Antiguo Testamento proclama un reino que establece al Mesías sobre la tierra con su venida, el hijo de David como heredero del pacto davídico, lo cual seguían esperando los mismos apóstoles según Hechos 1, 6 al 7. Este reino se establecería según las escenas proféticas en contexto de la segunda venida, y así lo afirman Zacarías 14, 4 y 9, como Daniel 2, 35 al 44 y 7, 13 y 14. No hay ni una sola referencia que relacione la presente función de Cristo con el trono davídico en Lucas 1, 31, 33, pues el reino es actualmente un misterio, según Mateo 13. No se ha manifestado plenamente, sino que espera en un futuro. ¿Sí? La obra presente de Cristo no es idéntica con su futuro reinado milenial, no lo confundamos. Como dice el hermano Felipe, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Cuando analizamos las palabras de Jacob en el concilio contra los judaizantes de la iglesia, captamos correctamente la progresión de su pensamiento, lo cual incluye lo siguiente que voy a presentar en el próximo y último audio. Lo que captamos en la progresión de la mente, el pensamiento, en el discurso de Jacob es esto. Número 1. Hay una era de gracia en el presente que Dios toma a su iglesia de entre los gentiles. Por eso dice el versículo 14. Primero, número 1, tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Que sí, que dentro de los gentiles toma, durante la era de la gracia, toma un pueblo. Por lo tanto, no solamente están los creyentes judíos, también están los creyentes gentiles. Él toma ese pueblo. Lo que estaba sucediendo y el motivo de discusión del primer concilio de Jerusalén obedecía a la razón de que Dios estaba juntando pueblo para su nombre, que al final tomaría para sí. Por esta razón, los gentiles creyentes deberían ser incluidos en la iglesia con los judíos creyentes de este periodo de gracia. No era muy difícil para los judíos creyentes en Cristo hablar de una iglesia judía, pues sería como una continuación natural de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, hablar de una iglesia gentil les parecía ajenos al texto bíblico. Jacob iba a demostrarle que la inclusión de los gentiles en la iglesia era parte del plan de Dios desde las profecías del Antiguo Testamento, sin que ellos tengan que judaizarse, pues la salvación es solamente por fe, sin que ellos como gentiles se vean obligados a guardar la ley de Moisés. Por lo tanto, las profecías hablaban de dos tiempos de bendición que incluyen a los gentiles en dos tiempos. Número 1, cuando tomaría de entre ellos pueblo para su nombre, que es luego de su primer venida. Y número 2, cuando el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre, que eso sería luego de la segunda venida. Entonces son dos tiempos para los gentiles presentados allá. Esa era la primera visitación de los gentiles de parte de Dios, y se trata de una menor en escala de lo que sucederá luego de su regreso en segunda venida, acontecimiento con el cual concuerdan, aunque no es idéntico. Concuerda en el punto de la salvación de los gentiles, pero no es idéntico, pues suceden en tiempos diferentes, uno en su primera venida y otro después de su segunda venida. Aunque en este tiempo Dios abrirá una puerta de fe para los gentiles, no todos serán salvos, pero sí tomará entre ellos, entre los gentiles, un pueblo para su nombre. Esto no es exclusividad, pero sí es inclusión junto con los judíos durante este periodo de gracia. Judíos creyentes y gentiles creyentes forman un solo cuerpo. Durante una parte del periodo del misterio del reino de los cielos, coincidente con la era de la gracia, tomaría pueblo dentro de los gentiles para su nombre. Pese a que la iglesia es un misterio no revelado plenamente en el Antiguo Testamento,
existe el espacio en las profecías, pues estaba escondido en el entendimiento de los profetas, pero no en los planes de Dios. Por tanto, concuerdan con ellos las palabras de los profetas. La segunda parte de esa profecía es la segunda venida de Cristo. Está profetizada por Jacob. Después de que toma pueblo de entre los gentiles, viene la segunda. Dice, seguidamente vuelve. No es primera venida, porque dice vuelve. Personalmente, según su promesa. Después de esto, volveré. Versículo 16. Qué interesante ese término. El volveré es clave, pues no puede volver si no ha venido una primera vez y no se ha ido. Por tanto, no se refiere a su primera venida. El tiempo cuando debe volver es después de esto, es decir, después que haya tomado. La palabra tomado aquí es lambano, agarrar, llevar o rapto pueblo para sí, Juan 14:3, lo cual es una referencia al arrebatamiento de la iglesia, y Romanos se refiere a esto como la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. Con su segunda venida se establecerá el milenio y se alcanzará la salvación para los judíos como para los gentiles también. El tercer paso que aparece allá es la salvación del remanente judío creyente. Con su regreso, segunda venida, reedifica la casa de David, reedifica el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Versículo 16. El tabernáculo de David es una expresión figurada que aquí se refiere a la casa o familia de David, segundo de Samuel 7:25 al 29. Es el cumplimiento de Romanos 11:25, que hay que estudiarlo con detalle, Romanos 9:29 al 33 y 11:1 al 36, que tienen como objeto el cumplimiento de las promesas dadas en los pactos de Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra. Su restauración entonces es un tipo de la restauración a la familia real y del establecimiento del trono de David con Cristo sentado como rey. Es así que Israel se convertirá en canal de bendición para el mundo. Entonces, el recogimiento del pueblo para sí y la reedificación del tabernáculo de David que está caído son claramente cosas diferentes por completo. Una cosa precede a la otra. Primero toma pueblo para sí y luego reedifica el tabernáculo de David que está caído, que es la casa de David. Entonces, y entre ambas se sitúa el retorno de Cristo en gloria. La restauración entonces del tabernáculo sucede luego de que toma pueblo para sí y regresa por segunda vez. Es importante. Y en número 4 se habla de la salvación de las naciones gentiles creyentes. Entonces sucederá la conversión del resto de los hombres. Dice así, para que el resto de los hombres busque al Señor, pero nos damos cuenta que eso ya es durante el milenio, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Con su regreso, lo que ya está sucediendo en la época de gracia ya hoy, sucederá, pero ahora en gran escala, en el reino. Dios usando a su pueblo Israel para ganar a las naciones. Así la restauración de Israel nacional bendecirá a las naciones gentiles, según Romanos 11:12. ¿Para qué es restaurado Israel? Para que el resto de los hombres sea bendecido y busquen al Señor. Génesis 12:3. El resto de Adán o de la humanidad será finalmente conquistada con el establecimiento del reino mesiánico en ese tiempo. El residuo de los hombres que no ha conocido al Señor tendrá la oportunidad en el milenio, con la restauración de Israel, de creer para ser salvos. Entonces, siendo que el actual propósito de Dios en este tiempo de gracia es juntar un pueblo de entre los gentiles para sí, Jacob advierte contra el inquietar a los gentiles, poniéndoles bajo de la ley de Moisés, pues la salvación para ellos es por fe, no por guardar la ley. Esto en nada pone a un lado a Israel. Al contrario, esta bendición para los gentiles se lleva a cabo por medio de la bendición de Israel y el levantamiento de la casa de Israel. Pero en ninguna manera la iglesia desplaza a Israel o viene a ocupar su lugar. Su inclusión no es sustitución. Inclusión de la iglesia o de los gentiles no es sustitución de Israel. Que Dios los bendiga y esperamos y oramos. Vénganos a nosotros tu reino. Amables consiervos de instrucción teológica, les saluda Reynold García, maestro y evangelista del Señor, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Las conclusiones respecto al tema de esta semana son las siguientes. Número 1, el tema 4 aspectos del reino de Dios ha sido abordado por el expositor hermano Salomón Tuyú de una manera completa, profunda y apasionante.
Número 2. La presentación ofrece un desafío a nuestra mente, pues abunda en referencias bíblicas y en tecnicismos teológicos con los cuales nos vamos familiarizando poco a poco. Número 3. El tema saca a luz, quizás, nuestros conceptos adquiridos debido a nuestro desconocimiento de los eventos del porvenir, pero las respuestas ofrecidas en el grupo nos aclaran la comprensión de lo tratado. Número 4. Será muy necesario meditar y repasar estos comentarios verbales y escritos para llegar al fondo del mensaje total del reino de Dios. Número 5. El reino futuro es una realidad a la cual los redimidos por Jesucristo nos acercamos aceleradamente. Pero mientras tanto eso suceda, no debemos dejar de ser prácticos en el anuncio del Evangelio del Reino, acompañado de la manifiesta presencia del Señor. Número 6. La sobrenaturalidad del reino de Dios es evidente a través de estos estudios y comentarios y es una constante que nos dinamiza a orar, venga tu reino. Número 7. Predicar y enseñar del reino de Dios es responsabilidad nuestra, como también lo fue de los apóstoles del Señor. Bendiciones. Pueblo suyo somos en Cristo Jesús. Amén.